Muy bien, Héctor Yamís es profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y del programa de Democracia y Gobernabilidad de la prestigiosísima Universidad de Georgetown en Washington. Y el año pasado ustedes van a recordar, estuvo aquí antes de las elecciones y dijo, ojo que puede ganar Donald Trump. Miren ustedes lo que pasó, el conocimiento que tenía de esa realidad. Está por acá, por la Argentina, y hoy lo convocamos no ya para hablar de Trump, sino que siempre nos interesa cuando personas con su nivel vienen, preguntarle su visión de la Argentina en este momento de la Argentina. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Gracias. Un gusto estar con ¿Y vos aquí. qué te devuelve la Argentina de estas horas, de esta vivencia aquí, junto con lo que vos, por supuesto, conocés y forma parte de tu trabajo allí en Washington? Bueno, sí, además que vivir afuera, siempre digo, nunca me ha hecho menos argentino, sino más. y venir con frecuencia es importante para mí. Y también para ver la política de la Argentina. Lo que me deja es optimismo. En realidad optimismo, eso fue el motivo de esta nota de ayer de Clarín. Sí, sí. La posibilidad de construir un sistema político normal frente a un sistema político que está cambiando además, que ya vamos dejando el bipartidismo inicial de Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, con la entrada del PRO, 2015, y que independientemente de cómo termine la elección de octubre, el PRO queda instalado como un partido importante, un jugador vital del sistema político, y en una coalición innovadora, que es Cambiemos, y que es una apuesta a recomponer un sistema político que estuvo muy dañado luego de 12 años de hegemonía kirchnerista. ¿Eso es lo que vos llamás una vuelta a la normalidad? ¿Eso es lo que vos conceptualizás? Sí, bueno, además una vuelta a la normalidad del sentido común, digamos, ¿no? De que la política no sea todo. Que en una democracia la política no es todo. Y que en nuestro país, durante muchas etapas, la política se convierte en todo. Un país normal en el sentido que no es posible la perpetuación, la democracia es alternancia, y donde si se gana bien y si se pierde no hay tragedia, y además un estilo de gobernar sensato, pongámoslo así. Te sorprende porque vos decís algo que es muy cierto y nosotros, es decir, en estos 34 años de democracia, el único que demostró tener capacidad de gobernabilidad, algo que vos enseñás, ha sido el justicialismo. Ninguna de las dos otras experiencias, ni la de Alfonsín, ni la de la Rúa, terminó. Por eso hoy estamos frente a un desafío, inclusive para el sistema, de ver un partido no peronista que en principio está demostrando poder gobernar. ¿Te sorprende? Bueno, no me sorprende, y es más, no me sorprende porque voy a estar en desacuerdo con eso del justicialismo. Yo creo que es un mito de nuestra política que el peronismo es hegemónico, lo cual no es cierto porque ya ha perdido 3 elecciones y una cuarta en la provincia de Buenos Aires desde el retorno de la democracia, y que solo el peronismo puede gobernar, lo cual tampoco es cierto. Duhalde también tuvo que irse antes de la presidencia. Sí. Lo olvidamos. Sí, pero producto de esas crisis. Totalmente, pero no fue desplazado como fue Alfonsín de la Rúa, ¿no? Es decir, el justicialismo hasta guardó las formas. También olvidamos que Menem gobernó, pero sus primeros 2 años fueron muy complicados y le tomó 2 años encontrarle la fórmula a la hiperinflación. Y los Kirchner gobernaron sobre la base de precios internacionales históricos que el país no tenía desde hacía 3 o 4 generaciones, que aportaron recursos sin precedentes en el fisco, y que los usaron para hacer política, para financiar el clientelismo y aspirar a perpetuarse en el poder de esa manera. Pero como los ciclos nunca duran eternamente, ya al final había menos recursos para eso. Y además había una limitación constitucional, que había otro nombre en la boleta, que no era un Kirchner, y eso cambió la ecuación política. Este es un punto muy importante que vos marcás, porque hace eje en un cambio, si se quiere, de cultura política de una parte de la sociedad hacia formas de ejercer el poder menos autoritaria, menos clientelar, casi menos feudalista.
¿Percibís que esto se está...? Porque lo que pasa en la sociedad será clave, más allá de lo que haga la estructura política. ¿Percibís eso como cambio, por lo menos como incipiente? Sí, creo que el PRO se va consolidando como partido urbano. Y este mapa del lunes a la mañana, después de la elección, muestra el centro del país, de Mendoza a Concordia, Entre Ríos, pintado de amarillo. Y ahí es donde están las ciudades argentinas. No solamente las ciudades grandes, las ciudades San Luis, Neuquén, Concordia, Entre Ríos, Mendoza ciudad, donde ese votante urbano, que es independiente, que es pragmático, que es moderado en general, le ha dado otra oportunidad a la coalición gobernante. Y no porque no haya problemas, porque los hay, no porque haya habido bonanza, porque no la ha habido, ha sido un año y medio duro, pero yo creo que hay algo fundamental en esta dirigencia de Cambiemos, que es un mensaje poderoso para el votante, sobre todo para el votante urbano, que como recién decía, independiente, que quiere una política más normal, más sensata, que es que esta dirigencia no está ahí ni para mandar ni para servirse, sino está para servir. Ese es un mensaje fuerte que es muy poderoso y yo creo que es nuevo. ¿Y el peronismo cómo lo ves? En todas sus vertientes, kirchnerismo, no kirchnerismo y demás. El peronismo tiene que tomar una decisión. Hay una especie de situación de ser rehén, el propio peronismo, de Cristina Kirchner. Vos hablas en privado con los dirigentes peronistas, no kirchneristas, y comparten contigo, bueno, ¿qué hacemos con Cristina? Porque saben aquello del piso alto y el techo bajo del kirchnerismo, ¿no? Que Cristina, sí, tiene un 35%, pero subir de 35 a 50 no le es fácil, si es que no es imposible para ella. ¿Por qué? Porque el votante medio, el independiente, no la ve con simpatía. El que no la vota en una primera vuelta o en una primaria, no la vota en la segunda. Por un lado eso. En ese sentido, el peronismo tiene que tomar tiene que hacer una decisión que tenga que ver con seguir en esa línea de ser rehén, de síndrome de Estocolmo, pongámosle así. O yo decía en la nota de ayer una metáfora que es, o volver a Cafiero, que cuando perdió la elección, cuando el peronismo perdió la elección del 83, dijo, bueno, aquí hay una nueva manera de hacer política que es el mensaje de Alfonsín de la democracia, de la Constitución, y que tenemos que adaptarnos. Tenemos que tener un partido político normal, competir, ganar elecciones, perder elecciones y seguir construyendo política. Y su oposición en aquellos años fue una oposición por demás constructiva y por demás leal. En síntesis, si vos te acordás, el peronismo tiene que dejar de quemar ataúdes, pongámoslo así, que aquella derrota fue cuando Herminio Iglesias quemó el ataúd del radicalismo en el cierre de campaña en la 9 de julio. En este contexto, dos preguntas finales. Primero, vos imaginás, porque una de las cosas que se destruyó, sobre todo después de la crisis del 2001, fue el bipartidismo fuerte que existía, el otro era menor. ¿Ves que eso se va, vos algo mencionaste, que el sistema político necesita regenerar eso porque los partidos pequeños han tenido dificultad, no solamente electoral, sino después de construir poder, ¿no? Sí, hay secuelas de largo plazo de aquella crisis, la crisis de 2001, la crisis de que se vayan todos, que quiere decir no hay dirigentes, la sociedad rechaza a la dirigencia. Y ha habido secuelas de largo plazo, como decía, que ahora comienzan a repararse, yo creo, con esta reformulación del sistema político. Yo creo que esta reformulación, podemos pensar en nuestros vecinos. En Chile, la coalición del centro-izquierda gobernó desde la transición con estabilidad. En Uruguay, un histórico sistema bipartidista fue modificado por la entrada de un tercer partido, el Frente Amplio, en el poder ya con 3 presidencias, y una transformación con estabilidad y normalidad. Porque esas transformaciones pueden ser muy traumáticas en ciertas ocasiones. Pero es bueno aprender, mirar esas dos experiencias
aprender de cómo transformar el sistema político al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad y se va haciendo esa transición con normalidad, sin drama, sin tragedia política. Y la última, vos estás allí en Washington, en un lugar como la Universidad de Georgetown. Recordamos aquel pasaje de Cristina cuando se enojó con el estudiante que le preguntó de la inflación. El de Harvard fue otra cosa. ¿Y cómo se ve esta Argentina desde ahí? Se ve bien. Se ve bien, se ve con expectativa. En el mundo en general, ¿no? Es un cambio importante. Un presidente que no grita, que no insulta, que no se pelea con todo el mundo. Que se enoja, como se enojó con el vicepresidente a raíz de Pence, a raíz del biodiesel, ¿no? Que se enojó, y está muy bien. Y se ve con expectativa porque Argentina ha regresado al mundo, y eso es importante para nosotros e importante para el mundo. Y en ese sentido, Estados Unidos está en un momento de confusión propia. Entonces, a veces... yo, imagínate, como argentino siempre digo, cuánta inestabilidad, cuánta falta de predecibilidad en este país. No es así el mío. Entonces, Héctor, muchísimas gracias. El placer de tenerte aquí. Gracias a vos, Nelson. Un gusto. Héctor Yamis, un argentino destacadísimo, un pensador, que por supuesto en Washington es una autoridad que todos respetan y valoran.